¿Qué tal a todos? Muchas gracias por acompañarnos en esta presentación virtual de una antología de nueva narrativa mexiquense. No es una antología más porque se trata realmente de una recopilación de 24 nuevas voces dentro del panorama narrativo del Estado de México. Hay autores que jamás han publicado y hay autores que ya tienen una trayectoria bastante avanzada, con premios, con becas, con diferentes publicaciones. Entonces, esta antología trata de algún modo representar un panorama no precisamente de todo el Estado de México, sino de una zona específica, de la zona conurbada con la Ciudad de México, y estas zonas limítrofes en las que evidentemente van conformando lo que muchos conocemos como la zona metropolitana. Justo para hablar de este tema nos acompañan dos autores y el compilador, bueno, el coordinador de la antología, pero quería comentarles que realmente para nosotros en Ediciones Periféricas es un honor poder contar con el apoyo del Ayuntamiento de Tlanepantla bajo el mandato de Raciel Pérez Cruz, porque gracias a que este libro forma parte de una coedición con su programa editorial, pues es como podemos dar a conocer esta publicación y dar a impulsar el trabajo de 24 autores nuevas voces emergentes, como ustedes gusten llamarles, pero que siempre de alguna manera pues son generalmente los autores que menos se conocen fuera de sus propias localidades, porque evidentemente no se nos va permitiendo, o no se nos permite más bien, distribuir de manera grande o manera extensiva dentro del país, y con el apoyo del ayuntamiento vamos a tener por fin una distribución bastante considerable para que estas nuevas voces se den a conocer. Justo a través del libro FES de la UAM, de la Universidad Autónoma Metropolitana, es como vamos a iniciar, a arrancar nuestro programa de actividades de esta antología, así que no se vayan, no se despeguen de esta transmisión. Quiero presentarles a Hugo César Moreno Hernández, académico, ensayista, narrador, sobre todo cuentista y coordinador especial de esta antología llamada Menos Bella, Más Brutal, Nueva Narrativa Mexiquense. Muchas gracias, Naum. Muchas gracias a Ediciones Periféricas, muchas gracias al municipio de Tlanepantla por hacer realidad este trabajo que ha sido arduo, como arduo es el tono de los cuentos que componen esta antología, y que precisamente el título, Menos Bella y Más Brutal, hace referencia a la vivencia, a la experiencia, al transitar diario de muchos seres humanos entre los límites del Estado de México y la Ciudad de México. Ese fue el principio, de alguna manera, de esta antología, ¿no? En eso pensé, y bajo esa premisa me puse a rastrear a autores, muchos autores que conocí gracias al taller de creación literaria que impartí en el Faro de Indios Verdes, mucho también gracias al trabajo que hice en el propio municipio de Tlanepantla, en la zona oriente, con la revista El Chiquihuite. Otros autores que me fueron recomendados, también gracias a su vivencia, a su existencia limítrofe, como he querido entender, y como he vivido también gran parte de mi tiempo en este mundo, transitando esa frontera invisible, ¿no? Pero que tiene su peso, que tiene su densidad y tiene su sustancia, y que es tangible en todos los cuentos que componen Menos Bella y Más Brutal. Y esta idea de nueva narrativa mexiquense tampoco es un gancho publicitario, un gancho como que tratar de imponer un sello, ¿no? Como de repente sucede en esta República de las Letras. Es una realidad, no en términos biológicos, ¿no? No somos nuevos, muchos, no somos nuevos en este mundo, pero hay algunos muy nuevos, ¿no? Esta Lilith, que es un seudónimo, pero bueno, es una muchacha de 19 años. Hay autores que pasan ya de los 40, pero nunca han tenido, nunca han publicado más allá de revistas o de
algún suplemento cultural o un blog o una entrada de Facebook. Y sin embargo, tienen una voz que representa de manera fantástica, me parece, esa, esa forma de vivir y esa forma de experimentar el cruce cotidiano, el cambio de situación geográfica que brinda una forma de ver y de existir que es palpable, ¿no? Pienso, por ejemplo, en un cuento que es uno de mis favoritos de la antología, que es Miss Free Love Chiquihuite, que es escrito por Jorge Nicolás Solano, un autor, un personaje que no solamente es especial en términos de lo que escribió, sino que es un tipo que nació en el centro de la Ciudad de México, en Tepito, que llegó a vivir al Chiquihuite, al cerro del Chiquihuite, en Tlanepantla, y hoy pasa su vida entre el Chiquihuite y San Martín de las Pirámides, es decir, un ser de estos específicos que nos referimos cuando pensamos en esta narrativa que surge a partir de la vivencia en el espacio limítrofe, ¿no? En el espacio de frontera. De alguna manera es literatura de frontera, ¿no? Y al ser una literatura de frontera, el tono de la antología tiene de repente un espesor que puede ser duro, ¿no? Crudo, y sin embargo también tiene un humor bastante importante. Yo quisiera dejar por el momento aquí esta presentación, sobre todo para que escuchar a dos participantes de esta antología, Aldo Rosales, que es un autor ya pues, con premios, con no sé ya cuántos libros tienes, Aldo, pero con muchos libros ya, es una voz narrativa quizá nueva, ¿no? Y es un habitante, él, si no mal recuerdo, de Izcali, y Sí, dijo Cuautitlán. de Cuautitlán, eh, y a Joana, que también es Joana Aguilar Nogués, también es del Estado de México, pero ella es de un pueblito volado que se llama Ixtlahuaca. ¿Sí es Ixtlahuaca? Sí, es Ojalá Ixtlahuaca, ya no me recuerdo por qué. Pero también, de alguna manera, siempre ha estado en esta vivencia del tránsito, aunque hoy está vecindada en la ciudad de Guadalajara. Entonces quiero darle primero la palabra a Joana Aguilar para que nos hable un poco de su cuento. Por favor, Joana. Pues muchas gracias, Hugo. Gracias a Ediciones Periféricas, gracias al gobierno de Tlane y a Hugo como coordinador, a todos los compañeros que están en la antología, que no podemos mencionarlos a todos de memoria, pero que les agradecemos también el acompañamiento que hacen en esta antología. Y pues sí, la cosa va, como dice Hugo, ¿no? Un poco cuando Hugo a mí me invitó a esta antología, pues hablábamos justamente de eso, ¿no? Entre Hugo y yo teníamos como un chiste personal. Él me decía que yo era una aldeana, porque efectivamente yo nací en un pueblo, ¿no? Nací en un pueblo del Estado de México, pero con el paso del tiempo tuve que estar algunos años viajando a la Ciudad de México y era notorio, pues, que yo era una aldeana, ¿no? Es algo que se respira, pues, que se ve, porque la ciudad es caótica, aprender a moverte en la ciudad es dificilísimo, y mi cuento, pues, va de eso, ¿no? Mi participación en la antología va de eso, de la dificultad de aprenderse a mover en esta ciudad, ¿no? En la Ciudad de México, de la dificultad que implica trasladarte desde muy lejos o durante mucho tiempo el trayecto para llegar a la ciudad, ¿no? Y además observar, pues, cómo está esta ciudad y cómo es la gente que vive en esa ciudad, ¿no? Cómo ha sido mi convivencia y cómo tuve yo que aprender a convivir con esas personas extrañas de la Ciudad de México, ¿no? Que para mí eran como ajenas en muchas cosas, en su comportamiento, en la manera en cómo se dirigían, en cómo se vestían, ¿no? Y entonces aquí, bueno, ¿cuál es la cosa? ¿Cuál es la columna o cuál es el tema principal de mi relato, de mi cuento? Bueno, pues va de una chica que un poco
bueno, creo que no hay ningún texto que no se refiera de alguna manera u otra a una perspectiva que debe tener el autor o una evidencia del autor. No creo que sea autoficción, pero sí tiene relación con todo lo que yo viví, ¿no? Al acercarme a la ciudad, al tener que trasladarme, al convivir con las personas. Y bueno, va de que esta chica sabe perfectamente, conoce su condición de aldeana y sabe que va a enfrentar un mundo en el que probablemente alguien se la va a joder, ¿no? Alguien va a chingarla porque es difícil entrar a ese mundo, ¿no? Eres parte, pero no al mismo tiempo, porque pues estás en este límite, en esta frontera y te atreviste a cruzar esta frontera, ¿no? Y la historia pues tiene un lenguaje muy sencillo, cotidiano, de rápida lectura, pero me gusta la anécdota que se cuenta ahí, me gusta, es una anécdota en la que también deja ver esta voz femenina y esta como búsqueda, ¿no? Del amor, un amor un tanto distorsionado y una cuestión ahí difícil de explicar, pero que ella siente, ¿no? Y que lo relaciona justo con los colores, los olores, las formas que tiene la ciudad, ¿no? Los traslados, los diálogos en cómo se comunica con las personas. Pues una chica ingenua hasta cierto punto, que le toca vivir como esta parte en la ciudad, esta parte del amor en la ciudad o esta parte de la atracción también en la ciudad y hacia la ciudad, ¿no? Y que esto mismo que ella siente por el personaje del cuento, lo siente por la ciudad, ¿no? Hay una nostalgia siempre, una añoranza de eso otro que está allá, ¿no? Pensar que sabe que no es para ella, pero que le gustaría que fuera para ella, ¿no? ¿Por qué? Porque la seduce, porque la enamora, porque hay cosas de la ciudad que logran atraparla, ¿no? De alguna manera. Y bueno, pues el cuento se llama Sabor Salado con olor a ciudad y ahí está, esa es mi participación. Bueno, ahora quiero darle la palabra a Aldo Rosales Velázquez. Nos cuenta un poco sobre su participación en Menos Bella y Más Brutal. Por favor, Aldo. Sí, gracias. Pues antes que todo, gracias, Nahum, en representación de Ediciones Periféricas. Gracias a la UAM por la invitación, al municipio de Tlalnepantla por la cooperación en el proyecto y, por supuesto, como siempre, mi agradecimiento más profundo a Hugo César por la colaboración, por permitirme la colaboración en Menos Bella y Más Brutal. Pues el cuento con el que participo se llama Ciudad de Perros. Y hasta donde recuerdo, tuve la oportunidad de trabajarlo en el Faro Indios Verdes cuando Hugo todavía era el coordinador. Y es un cuento que, digamos, me quiero creer que pertenece a la parte menos brutal, no sé si más bella del libro, eso ya está por definirse, pero sí es menos brutal en el sentido de que no apela a este carácter del Estado de México que suele ser precisamente árido, brutal y duro. Creo que es el adjetivo que más le queda a la narrativa que proviene del Estado de México y que habla del Estado de México. Creo que mi cuento Ciudad de Perros es el que menos apela, digamos, a esta brutalidad y que me gustaría decir que es un cuento menos brutal en el sentido de que no habla de la cotidianidad, de los asaltos, de la inseguridad, de la falta de oportunidades y de este carácter tan mexiquense que es el estar migrando constantemente hacia la Ciudad de México. Pero creo que, y lo recordaba hace unos instantes, me acordé de una cita de César Vallejo en su cuento Muro Noreste, eh, en el que dice el hombre que ignora qué temperatura, con qué suficiencia acaba un algo y empieza otro, etcétera, etcétera, no alcanzará, no puede saber hasta qué grado de verdad un hecho calificado de criminal es criminal. Entonces creo que apela a otro tipo de criminalidad, digamos que son los estragos del tiempo en una pareja joven. Entonces, Ciudad de Perros apela más que nada a una historia, digamos, una suerte de triángulo que no alcanza a ser amoroso, pero sí un triángulo existencial entre un matrimonio joven y una mujer que está por ahí, pues digamos, orbitando este sol roto que es esta pareja, y que todo corre paralelo a un evento que nunca sucede o que no acaba de suceder, que es el estreno de una película, y entonces el hombre de esta relación entabla una relación de amistad con esta tercera persona y el hobby que tienen es precisamente ir al cine y comentar cosas respecto al cine. Entonces,
Hay una película que lleva años sin estrenarse, que está en una suerte de impasse desde hace años, y el día en que ellos van a ver la película, por fin, después de tantos años, sucede algo, que por fin es una ruptura entre este matrimonio, pero también entre la tensión, pues no sé si sexual, y retomo las palabras de Hugo cuando me hizo el favor de tallerear el cuento, pues que parece ser más una tensión sentimental, existencial entre estos dos personajes, y el cuento trata de eso. Es una sola tarde en la que la vida de estos tres personajes se trastoca a partir de también eventos que suceden, pero principalmente a raíz de la visión de esta película, que tiene que ver con la ciudad, pero que tiene que ver también con los perros, y a partir de ello, pues hay una epifanía, digamos, una pequeña epifanía para los tres personajes, y ese es a grandes rasgos el cuento. Pues, espero que puedan leerlo, que lo disfruten, y nada, pues no me gustaría decir que es bueno o no es bueno, no sé, eso ya lo definirán los lectores, cada uno de ellos dirá si es un cuento que valga la pena o si es una parte que deban brincarse de la antología y remitirse a las otras veintitantas voces cuya calidad también es indiscutible. Entonces, Ciudad de Perros versa precisamente sobre esta otra violencia, no tan palpable, no tan económica, digamos, pero la violencia de la existencia, la violencia del paso del tiempo. Entonces, es otra manera de brutalidad, digamos. Muchas gracias, Aldo, Gracias. por tu comentario. Bueno, le paso la palabra a Nahum. Bueno, a mí lo que me gustaría que nos comentaras, Hugo, brevemente, es justo esto que mencionaba Aldo, ¿no? Por un lado, la estructura del libro nos permite ir reconociendo diversos pasajes o paisajes en el que tú fuiste de alguna forma catalogando a los cuentos o englobando a los cuentos. Hay 4 secciones. Y también este tema, ¿no? De lo más bella y lo menos bella y lo más brutal que tiene esta antología. Sí, me gustó esta parte que comentó Aldo de la parte menos brutal. Y creo, bueno, todos los textos en su brutalidad tienen su belleza, ¿no? Pero sí, la parte en la que participa Aldo con Ciudad de Perros, que pertenece a la primera sección que titulé Dolores de Cruce, haciendo referencia a este proceso cotidiano de estar transitando esta frontera invisible entre entre el Estado de México y la Ciudad de México. Los textos que no sé si utilizar el término como de textura sea adecuado, pero sí siento que hay una textura. No sé, en el texto de Juan Mendoza, ¿no? También tiene esa textura. El de Alejandro Reyes también tiene esa textura, ¿no? Y también en los cuentos un poco más de género, o sea, más de fantasía, de terror, etcétera, hay un tono parecido, ¿no? Quizá estoy, lo digo sobre leyendo, pero al final el lector que tenga la oportunidad de leer el mazo completo podrá decirlo o no, ¿no? Lo que sí se va a llevar es muy grata sorpresa, eso sí estoy seguro. El resultado final de la antología me parece que es espléndido. Y no porque lo diga yo como compilador, sino porque además está enriquecido gracias al trabajo de ediciones periféricas de Nahum también, con la recomendación de otros autores que vinieron a reforzar este asunto y que me permiten también pensar en eso en el de Mauricio Neblina, ¿no? Que es uno de los cuentos que más me gustan, que es brutal, ¿no? El cuento es brutal, pero la manera en que es contado tiene que ver con ese tono, ¿no? Yo espero que los lectores, los que alcancen su copia, sean, van a ser, no, estoy seguro que van a ser conmovidos, ¿no? Que a fin de cuentas, me parece ese es el principal objetivo de cualquier obra de arte. Pues muy bien, ay, caray. Hay 4 secciones, como bien mencionamos, hay una estructura que nos permite ir conociendo
de paso a paso el trabajo de estos 24 autores. Y a mí me gustaría nada más mencionar a algunos de los autores que componen la antología. Está Lisette Sosa Claudio y Leonel Mosqueda, por ejemplo, que son dos autores que han compartido contigo, digamos, crédito en otra antología ya conocida como Narrativa Joven Mexiquense, que publicó el Estado de México hace pues ya más de un lustro. Esta antología, pues digamos, hay desde este tipo de autores hasta autores, como mencionabas, ¿no? A Lisbeth Montiel Payares, acá Lili Grafat, perdón, que es la más joven, es ya una autora nacida en este siglo. Es un espectro muy amplio de voces, de vivencias, de estilos, de estéticas, por supuesto. Está dentro de los autores que han publicado en ediciones periféricas, está Osvaldo Buendía Galicia y el propio Neblina, que bien mencionas. Hay autores que se van a incorporar, digamos, al catálogo, como Lisette Sosa Claudio, que también nos presenta un cuento pues brutal, como bien lo dice la antología, y ella está por sacar también su primer libro con la editorial, con Periféricas. Está Sergio, ¿cómo es? Mendoza, sí, no, porque siempre me equivoco, siempre le cambio el nombre a Sergio Mendoza, que también él cierra el libro con un cuento más o menos, bueno, ya en terreno fantástico, yo le llamo fantástico cuántico porque ya es así como que está en otro terreno, en otra dimensión. Y también él estará pronto por publicar un nuevo libro de narrativa, su primer libro de narrativa. Y hay gente también como el que mencionaste, ¿no? Juan Mendoza, que es nada más y nada menos que Juanito Podrido, conocido así en el bajo mundo del underground cultural de la Ciudad de México, que también tiene ya también su propia trayectoria con diversos libros, siempre un tanto en el mundo, yo le llamo pues cultura undergrosa, ¿no? Porque sí está como más en otra dimensión, digamos, de la República de las Letras, llamada así. Pues bueno, esos son algunos de los nombres. Por supuesto está también Sergio, ¿cómo se llama este güey? Sergio Osorio, que también es uno de los autores publicados por la editorial y que también es del Estado de México. O sea, como que hay una marca que más allá de dónde nacieron, ¿no? O sea, sí los puede uno identificar, ya sea por escenografías o por ciertas texturas, como lo dices, o por ciertos tonos, puedes ir metiéndote o relacionándolos con vivencias muy propias del Estado de México cuando has estado en esos puntos, ¿no? En esos límites geográficos. Hay un cuento que a mí en lo particular sí también me emociona mucho, que es el de Neblina, como bien dices, pero el de Lisette creo yo que también es un cuento que vale la pena leer, por supuesto sin dejar de lado el de Aldo y el cuento de Joana. Son cuentos que nos hablan mucho de sus autores, cada uno nos habla mucho de sus autores, pero ya en conjunto nos dan precisamente un perfil, una identidad de las nuevas voces del Estado de México, lo que se está haciendo actualmente, y eso realmente en la editorial nos llena pues de mucho orgullo, porque es un libro muy especial para nosotros, es un libro que consideramos marca una pauta dentro de nuestra visión y dentro de nuestra misión de publicar voces emergentes y de también proponer pues estéticas, digamos, diferentes, ¿no? A lo que los reflectores o los medios nos van proponiendo. Y bueno, no se diga más, ustedes no sé, quieren cerrar con algún comentario, alguna pregunta, algo. Bueno, por mi parte, agradecer otra vez al municipio de Tlalnepantla, a la UAM por la invitación, a Ediciones Periféricas, a Nahum, obviamente a todos los autores, en este momento especialmente a Joana Aguilar y a Aldo Rosales por haberlos acompañado y por habernos compartido su experiencia y su visión sobre lo que han escrito. Y pues invitarlos a buscar el libro. Perfecto, pues no queda más que agradecerle. Aldo, Joana, ¿quieren agregar algo más? Sí, yo quiero, bueno, pues invitar a todos los que nos están escuchando y recuerden, menos bella, más brutal, ¿no? Es una puerta a un mundo de
límites de fronteras. Y bueno, más que nada agradecer a Ediciones Periféricas, el gobierno de Tlalnepantla, a Hugo César y a Aldo. Un placer conocerte, Aldo, y agradecer a nuestros próximos lectores y que se acerquen con nosotros en las redes sociales, Ediciones Periféricas, cualquiera de nuestras redes sociales igual. Y bueno, muchas gracias, Nahum, por el espacio, y muchas gracias a la Universidad Autónoma Metropolitana. ¿Aldo, algo más? No, pues un agradecimiento por partida triple, Nahum, Ediciones Periféricas, a la U por la invitación, por supuesto, como decía Hugo, por su labor y por apoyo y por su trayectoria. Pues agradecer de manera muy especial al Instituto Municipal de la Cultura y las Artes de Tlalnepantla, encabezado por Siddhartha García García, y también a dos personas que fueron claves al final del libro, María Fernanda Rivero Mordaún y Axel Lugo Flores, a quienes debemos la portada y los forros de este trabajo, la carta de presentación, por así decirlo, y por supuesto agradecerle profundamente al Librofest de la UAM, dejarnos dar esta primicia de nuevas voces de la narrativa mexiquense. Librofest Metropolitano 2020 virtual.